Buenas noches, compañeros. Vamos a presentar el tema de la radiación térmica en el espectro electromagnético, la constante de Planck. Mi nombre es Jorge Ortiz. Mis compañeros, los integrantes del grupo son Beatriz Fretes, Mariela Quiñones, Analía Rojas y Pablo Mato. Vamos a empezar, Beatriz. Sí, vamos a empezar hablando un poco dando una introducción y vamos a considerar un objeto caliente que está suspendido en una cámara en la que se ha hecho el vacío, cuyas paredes se encuentran a la temperatura del ambiente. Llegará un momento en que este objeto caliente se enfriará y alcanzará el equilibrio térmico de su alrededor, es decir, que perderá calor hasta que su temperatura alcance la de las paredes. La transferencia de calor entre el objeto y la cámara no pudo haber tenido lugar por conducción o por convección, dado que estos dos mecanismos de transferencia de calor no pueden desarrollarse en el vacío. La transferencia de calor debe haber ocurrido a través de otro mecanismo que comprende la emisión de la energía interna del objeto. A este mecanismo se le denomina radiación. La radiación difiere de los otros dos mecanismos de transferencia de calor en que esta no requiere la presencia de un medio material para llevarse a cabo. De hecho, la transferencia de energía por radiación es más rápida a la velocidad de la luz y no sufre atenuación en el vacío. La radiación se puede dar en sólidos, en líquidos y también en gases. La transferencia de calor por conducción o convección tiene lugar en la dirección de la temperatura decreciente. Como había explicado la profe en clases anteriores, se puede dar la conducción y la convección se dan de una temperatura más alta a otra más baja. Sin embargo, esto no ocurre en la transferencia de calor por radiación, ya que puede ocurrir entre dos cuerpos separados y este cuerpo puede ser más frío que ambos. Un ejemplo sería esto, en donde está una persona a 30 grados y un fogón a 900 grados y el aire que les rodea es de 5 grados. Entonces, a diferencia de la conducción y la convección, la transferencia de calor por radiación puede ocurrir entre dos cuerpos, incluso aunque estén separados por un medio más frío que ellos. Otro ejemplo de radiación es la energía del Sol que llega a la superficie de la Tierra. La radiación solar llega a la superficie de la Tierra después de pasar por varias capas que son más frías a grandes altitudes. El fundamento teórico de la radiación fue establecido en 1864 por el físico que tiene nombre James Clerk Maxwell, y este postuló que las cargas aceleradas o las corrientes eléctricas cambiantes dan lugar a campos eléctricos y magnéticos. Estos campos se mueven con rapidez y estos son los que generan las llamadas ondas eléctricas, electromagnéticas o radiación electromagnética, y representan la energía emitida por la materia como resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o las moléculas. En 1887, Heinrich Hertz demostró en forma experimental su existencia. Las ondas electromagnéticas transportan energía, al igual que las otras ondas, y viajan a la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz se nota por 2,9979 por 10 a la octava metro sobre segundo. Las ondas electromagnéticas se caracterizan por dos propiedades que son la frecuencia y la longitud de onda. Estas dos propiedades en un medio están dadas por, acá tenemos lambda, como ya cité, es la longitud de onda y es inversamente proporcional a la frecuencia y es proporcional a la velocidad de la luz. La unidad de una onda electromagnética, o sea, es el micrómetro o micra, en donde un micrómetro es 10 a la sexta metros. A diferencia de la longitud de onda y la velocidad de propagación, la frecuencia de una onda electromagnética depende de la fuente y es independiente al medio a través del cual viaja. La frecuencia, que es el número de oscilaciones por segundo de una onda electromagnética, puede variar desde 1.000.000 de Hz hasta un cuatrillón de Hz dependiendo de la fuente. Ok, gracias, Beatriz. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre la radiación térmica.
¿Qué se denomina radiación térmica? Bueno, la radiación térmica o radiación calorífica es la emitida por un cuerpo debido a su temperatura. Esta radiación es una radiación electromagnética que se genera por el movimiento, perdón, a ver, se genera por el movimiento de las partículas cargadas que hay en la materia. Todos los cuerpos, salvo uno cuya temperatura fuera de cero absoluto, emiten debido a este efectos de radiación electromagnética, siendo así su intensidad dependiente de la temperatura y la longitud de onda considerada. Ok. La radiación térmica es uno de los mecanismos fundamentales de la transferencia térmica. Bueno, también se define como parte del espectro electromagnético que se extiende desde alrededor de los 0,1 micrones hasta los 100 micrones, dado que la emitida por los cuerpos debido a su temperatura cae así por completo en este rango de longitud de onda. Ahora les voy a hablar un poquito de las características. Ok. La radiación térmico-calorífica consiste en la emisión de ondas electromagnéticas por toda la materia, como les estuve diciendo. Representa la conversión de energía térmica en energía electromagnética. Básicamente la energía térmica equivale a la energía cinética de los átomos presentes en la materia que se mueven e interactúan entre ellos, al estar compuesta entre átomos, protones y partículas de carga eléctrica. Su movimiento conlleva una aceleración de las cargas y también la generación de campos electromagnéticos, emisión de fotones que transportan energía. La característica de la radiación térmica básicamente depende de las propiedades de la superficie del objeto de donde emana, como su temperatura y su capacidad de absorber y emitir radiación, tal así como expresa la ley de Kirchhoff. La radiación no es monocromática, sino que incluye un rango continuo de energías conocido como espectro electromagnético. La ley de Kirchhoff conlleva básicamente que la absorción y la emisión son iguales a una misma longitud de onda, es decir, aquellos objetos que tienen una capacidad alta para absorber la radiación son también buenos emisores y viceversa. Ok, ahora les voy a hablar un poquito de la transferencia de calor, que básicamente la radiación térmica es uno de los mecanismos principales de transferencia de calor, que ya lo sabemos, además de la conducción y de la convección. El intercambio de energía por radiación térmica viene a por la siguiente ecuación, que sería lambda más la P minúscula, que sería la reflexión. El lambda representa la absorción y la T minúscula representa la transmisión. Ok, una superficie perfectamente opaca, por ejemplo, no transmite radiación incidente. Ahí en ese caso la transmisión va a ser igual a cero, la absorción y la reflexión, la sumatoria ambos serían igual a 1. Por otro lado, un reflector perfecto refleja toda radiación incidente, es decir, que la reflexión va a ser igual a 1 y que la absorción va a ser igual a la transmisión, que va a ser igual a 0. Ok. Para objetos reales, como por ejemplo, ahí mismo la absorción, la reflexión y la transmisión varían con las longitudes de onda. El cálculo de transferencia de calor por radiación entre objetos o el medio ambiente en general pasa por la solución de un sistema de ecuaciones algebraicas. Estos cálculos son importantes en el diseño de dispositivos para captar la energía solar de hornos, de calentadores y los trazos de rayos en la síntesis de imagen por ordenador, entre las otras aplicaciones. A ver, los efectos de la superficie. Los efectos serían que en las superficies blancas y de colores claros absorben menos luz y por lo tanto se calientan menos. Sin embargo, el color de una superficie no suele influir mucho en la transferencia de calor entre objetos a temperaturas ambientes normales. Puesto que la mayoría de los objetos presentan en sí una emisividad alta en el infrarrojo lejano, que es el componente espectral predominante de la radiación térmica. Este no es el caso de las superficies metálicas reflectivas, que presentan una emisividad baja tanto como el espectro visible como en el infrarrojo. Y el aislamiento térmico de multicapas usado en la aeronáutica es un ejemplo práctico de este efecto. Ok.
Gracias, Beatriz. Sigamos. Bueno, Mariela, sí, vamos con- continuando un poco con lo que dice Jorge, aun cuando todas las ondas electromagnéticas tienen las mismas características generales, las ondas de distinta longitud difieren de manera significativa en su comportamiento. El espectro electromagnético es el conjunto de longitudes de onda de todas las radiaciones electromagnéticas e incluye los rayos gamma, que son los que tienen longitudes de ondas más cortas y tienen las frecuencias más altas conocidas. Son ondas de alta energía capaces de viajar a larga distancia a través del aire y son las más penetrantes. Los rayos X, que tienen longitudes de onda más largas que las de los rayos gamma, pero menores que los de la radiación ultravioleta, por lo tanto generan energía de forma mayor. Se utilizan en diversas aplicaciones científicas e industriales, pero principalmente se utiliza en la medicina, como ya conocemos, se usa más común en la radiografía. Consiste en una forma de radiación ionizante y como tal pueden ser peligrosos. Los rayos X son emitidos por electrones del exterior del núcleo, mientras que los rayos gamma son emitidos por el núcleo mismo. La radiación ultravioleta se define como la porción del espectro electromagnético que se encuentra entre los rayos X y la luz visible. La luz visible sería la parte del espectro electromagnético que los ojos humanos son capaces de detectar. La radiación infrarroja es la parte del espectro electromagnético que se encuentra entre la luz visible y las microondas. Las fuentes naturales más importantes de la radiación infrarroja es el Sol. Las ondas radioeléctricas, que tienen longitudes de ondas largas que varían unos pocos centímetros a lo largo de toda su longitud. Y sus principales usos son la televisión, los teléfonos móviles y las comunicaciones por radio. Los diferentes tipos de radiación electromagnética se producen a través de varios mecanismos. Por ejemplo, los rayos gamma, que son producidos por las reacciones nucleares, los rayos X, que son producidos por los bombardeos de metales con electrones de alta energía, las microondas por tipos especiales de tubos electrónicos, como los cleitrones y los magnetrones, y las ondas de radio por excitación de algunos cristales o por el flujo de corriente alterna por conductores eléctricos. Los rayos gamma y los rayos X de longitud de onda corta son principalmente de interés para los ingenieros nucleares. En tanto, las microondas y las ondas de radio de longitudes de onda larga interesan más a los ingenieros eléctricos. El tipo de radiación electromagnética que resulta pertinente para la transferencia de calor es la radiación térmica emitida como resultado de las transiciones energéticas de las moléculas, los átomos y los electrones de una sustancia. La temperatura es una medida de la intensidad de estas actividades en el nivel microscópico, y la rapidez de la emisión de la radiación térmica se incrementa al aumentar la temperatura. La radiación térmica es emitida en forma continua por toda la materia cuya temperatura está por arriba del cero absoluto, es decir, todo lo que nos rodea, como las paredes, los muebles, hasta incluso nuestros amigos, constantemente emiten y absorben radiación. Yo le voy a estar hablando sobre la constante de Planck. Max Planck demostró que el universo es cuántico y no continuo. La constante de Planck es la relación entre la cantidad de energía y de frecuencia asociadas cuántico o una particularidad de elemental. Es una constante física que desempeña un papel central en la teoría de la mecánica cuántica y recibe su nombre del descubridor Max Planck, uno de los padres de dicha teoría. La constante de Planck es representada por la letra H, relacionada entre la energía y los factores de la frecuencia de la onda lumínica. Según la fórmula que estamos viendo ahí, que es energía es igual a la constante de Planck por los factores de frecuencia. La constante de Planck tiene un valor de 6,63 por 10 a la menos 3 joules sobre segundos. Esto quiere decir que ciertas propiedades físicas solo toman valores múltiplos de valor fijo en vez de un espectro continuo de valores. Este modelo
Este modelo se mostró muy exacto. Desde entonces, se denomina la ley de Planck y significa que el universo es cuántico y no continuo. A nivel macroscópico, no parece ser así, pues el valor es constante, es tan pequeño que el efecto de cuantización y discretización de los valores de la energía de cualquier sistema aparentemente varían de la forma continua. La constante de Planck es uno de los números más importantes del universo que ha dado lugar a la mecánica cuántica, sustituido por la física tradicional. Constante de Planck aparece igualmente dentro del enunciado del principio de la... Hola compañeros, yo voy a seguir hablando en la exposición referente a lo que es la constante de Planck. Para comenzar a hablar de Planck y su trabajo, comencemos primero hablando de la constante que lleva su nombre, la cual denotaremos por una h y se define de la siguiente manera. H es igual a 6,620 por 10 a la menos 34 JS. Obviamente donde J es Joule y S son los segundos, es decir, que H tiene unidad de medida de kilogramo metro cuadrado sobre segundo, o de energía por tiempo. Cabe también destacar que en algunos casos se encontrará artículos o libros que se trabaja con una constante, la cual se conoce como constante de Dirac, y tiene la siguiente forma. La constante de Dirac es igual a H, que sería la constante de Planck, sobre 2 por pi. Planck también descubrió que su constante está íntimamente ligada con la energía, y una de sus ecuaciones de esta fórmula, o sea, la fórmula dice lo siguiente, que la energía es igual a la constante de Planck por B, donde B es la frecuencia. En este caso, lo que quiere decir es que la energía absorbida o emitida en un proceso de interacción de un oscilador es proporcional a una constante por la frecuencia en que oscila. Además, la longitud de onda tiene una h de la siguiente manera, que h es igual a sobre p, donde p es el momento lineal de una partícula, recordando que p no es más que la masa de una partícula por su velocidad. De este modo, tenemos que si conocemos el momento lineal de una partícula, podemos conocer la longitud de onda. Una vez definida la constante de Planck, podemos comenzar a definir las unidades en que Planck desarrolló su teoría. En conclusión, compañeros, referente a nuestro tema, podemos decir que el espectro electromagnético de la naturaleza de la luz ha sido estudiada desde hace muchos años por científicos tan notables como Max Planck. La radiación electromagnética transporta energía de un punto a otro, y esta radiación se mueve a la velocidad de la luz, siendo la luz un tipo de radiación electromagnética. Las ondas de radiación electromagnética se componen de crestas y valles. Convencionalmente las primeras hacia arriba y las segundas hacia abajo. La distancia entre dos crestas o valles se denomina longitud de onda. La frecuencia de la onda está determinada por las veces en que ella corta la línea de base en la unidad de tiempo, casi siempre medida en segundos, y esta frecuencia es tan importante que las propiedades de la radiación dependen de ella, y esta está dada en Hertz. Y nada, muchas gracias compañeros por escucharnos. Perfecto. Y estaremos atentos a sus preguntas. Gracias.